Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado al final de la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo desde la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Esta segunda carta es una expresión de profundo sentimiento. Es muy emotiva. Pablo está fortaleciendo a Timoteo como dirigente eclesiástico a perseverar en lo que había aprendido. El entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Saber que hay una responsabilidad y que debemos evitar las contiendas. Las contiendas de nada aprovechan. Nosotros debemos dedicar tiempo a investigar la voluntad del Señor revelada en su palabra. Porque su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por supuesto, una de las cosas que anhelaba Pablo era volver a ver a Timoteo porque él sentía que ya estaba a punto de morir. Y como dije en capítulos anteriores, el anhelo de Pablo era ver el retorno del Señor Jesús, estando él vivo. Por eso cuando escribe Tesalonicenses dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pero estando preso y viendo la circunstancia donde está gobernando Nerón, que está haciendo una persecución de cristianos para tratar de aplacar la tendencia generalizada de que él había quemado la ciudad de Roma, que era verdad, pero le estaba echando la culpa a los cristianos. Entonces, tratando de aplacar esa tendencia, empieza una persecución y después vinieron más. Y Pablo en la cárcel sabía que sus días prácticamente estaban contados, pero no perdía su fe, no perdía su esperanza, no perdía su confianza en el Señor. Él sabía que si le tocaba morir, el depósito que el Señor le había conferido estaba reservado para la siguiente generación. Y hablamos de un depósito evangelístico. La obra continúa, la obra no se detiene, nada detiene al Señor, nada impide que la palabra continúe. Y tomando en cuenta toda esta información, llegamos al último capítulo que prácticamente en los primeros versículos de este capítulo es la continuación de lo que hemos venido mencionando en los capítulos anteriores. Y Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios, te encarezco, te solicito, te pido, te solicito delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Predica la palabra. Y eso debe llamarnos a reflexión el día de hoy. Porque ¿qué estamos predicando detrás de nuestros púlpitos, mis queridos hermanos? Tú como hermano de iglesia, ¿qué escuchas cada semana detrás del púlpito en tus congregaciones? Tomando en cuenta que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, es necesario que prediques la palabra. Es necesario que prediques la palabra. Te encarezco que prediques la palabra, la Biblia. Y en ese momento, ¿la Biblia qué era? El Antiguo Testamento. Que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Y para juzgar a los vivos y a los muertos, esas personas en vida tuvieron que haber escuchado el mensaje de la salvación. Tuvieron que haber escuchado a través de las enseñanzas del Antiguo Testamento que el Mesías vendría y vino. Y que se cumplió el mensaje profético. Dios cumplió su palabra. Y el Señor los va a juzgar por su conocimiento. Los va a juzgar por sus decisiones. Sean que estén vivos o sean que estén muertos. Entonces, como esto es una obra de vital importancia, porque las personas tienen que tomar decisión, nosotros no estamos para entretener a las personas detrás del púlpito. Las iglesias no son centros de entretenimiento, mis queridos hermanos. No son para pasar el rato. No son para ver a las personas, para ver qué puedo ganarme de ellos, para mi beneficio personal como predicador. Yo estoy como predicador para servir a esas personas que vinieron a la congregación con todos sus dolores, con todas sus tristezas,
con todo y sus angustias, sus dudas, sus incertidumbres, a escuchar la palabra de Dios. Yo no sé qué están predicando detrás de los púlpitos, pero ¿qué estás escuchando tú? ¿Cuál es el énfasis que se está dando en tu iglesia? Vamos a evaluarnos. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una decadencia espiritual en muchos lugares y hay hambre de la palabra. Hay personas que me han escrito y me han dicho, yo nunca había tenido la oportunidad de estudiar la Biblia de forma sistemática. Tengo tantos años en la congregación, me decía alguien, y yo nunca había entendido el mensaje tal, del capítulo tal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Entonces, hay hambre de la palabra. Y por el conocimiento que hemos recibido y por las oportunidades que se nos ha dado, vamos a ser juzgados. Pero hay un detalle interesante en el versículo 1, dice, juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Y en su reino. Lo que quiere decir es que el juicio no ha terminado. El juicio se sigue efectuando. Juzgará. Una persona cuando muere ya selló su destino. Como tenemos el concepto claro de que la muerte es un estado de inconsciencia, que nadie se va al cielo directamente, ni nadie se va al infierno directamente, y el término infierno creo que lo hemos estudiado ya en repetidas ocasiones, donde yo he dicho que el concepto de infierno que se presenta en la Biblia es muy diferente al concepto que nos han venido enseñando desde hace muchos años. Cuando Pablo dice juzgará a los muertos, a los vivos y a los muertos, claramente está indicando que el juicio no ha terminado. Está todavía en proceso. Por lo tanto, los que están en las tumbas ya sellaron su destino, pero no se ha hecho la ejecución del juicio. Y aunque el caso está cerrado, no se ha dictado la sentencia. Los vivos estamos todavía escribiendo nuestra historia. Si Cristo viene y nos encuentra vivos, pues hasta nuestra propia conciencia nos juzgará. Pero los que están en las tumbas, si están en Cristo, resucitarán primero. Y los que no hayan descansado en Cristo, tendrán que esperar hasta la segunda resurrección que describe Apocalipsis. Entonces, el juicio es inminente. El juicio tiene varias etapas. Esas etapas del juicio las mencionamos en el libro de Daniel y las vamos a recapitular en el libro de Apocalipsis. Lo cierto es que hay una obra de juicio y la norma por el cual seremos juzgados son los mandamientos de Dios. Cuando tú vas, por ejemplo, al libro de Eclesiastés, en el capítulo número, vamos a leer el 11 primero, para después llegar al 12. En el Antiguo Testamento, que es la palabra, el Antiguo Testamento es la palabra, la Torá, la Tanaj. En el capítulo 11, nosotros vamos a hallar un texto que dice lo siguiente, mira. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, estoy leyendo el versículo 9, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Hay juicio o no hay juicio? Por supuesto que sí. Tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos. El Señor nos ha dado el libre albedrío para tomar decisiones. Pero tomemos en cuenta que lo que hagamos, lo que decidamos, por allí seremos juzgados. Y termina entonces el libro de Eclesiastés, Salomón diciendo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. ¿Hay juicio? Hay juicio. ¿Cuál es la norma del juicio por la cual seremos juzgados? Los mandamientos. Y dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, el fin de todo discurso oído es este. Y eso lo sabía Pablo a la perfección, porque Pablo era estudiante de la Torá, de la Tanaj. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, te encarezco delante del Señor que juzgará, está haciendo referencia a Eclesiastés. Juzgará a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, predica la palabra para que las personas no estén en ignorancia. ¿Y cuándo debes predicar? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. La palabra paciencia en griego es hupomoné. Hupomoné es como
cargar un peso, jupó y moné es como andar. Entonces tú vas andando con el peso, pero te cuesta, pero sigues adelante porque quieres llegar a tu destino. Eso es jupomoné. La traducción más correcta sería perseverancia. Con perseverancia, predica la palabra con perseverancia, exhorta, reprende a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga. ¿Cuándo se efectuará? ¿O cuándo se concluirá una etapa de juicio? Cuando Cristo venga en su manifestación, cuando se manifieste en su segunda venida. Entonces, exhorta con perseverancia y con doctrina. ¿Y qué es una doctrina? La gente habla mucho, oye, ¿cuál es tu doctrina? Pero ¿sabemos nosotros qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza, evidentemente. Pero es una enseñanza que tiene unida varias verdades. Entonces, predica la palabra con perseverancia y con doctrina. Es decir, que todas las verdades converjan. No puede haber contradicción entre un mensaje y otro. No es que se presentó una nueva luz y esa nueva luz ahora contradice la luz anterior. Entonces no es una doctrina. Es simplemente una enseñanza que tumbó otra enseñanza. Pero las doctrinas convergen, están unidas, no se contradicen. Se ayudan mutuamente para la fortaleza del creyente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué implica no sufrir la sana doctrina? Que no les va a interesar. Y como no les interesa, no la buscan. Y como no la buscan, no saben dónde está. Porque no la buscaron. Y cuando la quieran buscar, no la van a encontrar. Porque se les habrá terminado el tiempo. Por eso el versículo dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, se dejarán engañar por personas que, no teniendo el fundamento firme de la fe bíblica, comenzarán a enseñar cosas que hoy se están enseñando en el mundo. Por eso es que muchas veces las iglesias o denominaciones no concuerdan con sus enseñanzas, porque no buscan la sana doctrina, no tienen el método correcto, no se dejan dirigir por el Espíritu Santo para entender por qué Dios estructuró su mensaje de esa manera, y se amontonan maestros conforme a sus propias inclinaciones, conforme a su propio deseo, y enseñan lo que bien le parece. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a ¿qué cosa? A las fábulas. Hoy es más fácil creer una cosa que no tiene lógica que entender a cabalidad lo que el texto bíblico nos presenta. Pero tú, sé sobrio en todo. O sea, no te dejes dominar por las inclinaciones sociales. No te dejes llevar por la mayoría, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Cuando tú ves, por ejemplo, grandes congregaciones, estoy hablando de 1,000, 2,000, 3,000 personas, y tú ves esos escenarios y ves esos estadios llenos. Y cuando escuchas el mensaje es como si estuvieras escuchando a un coach de comunicación, un motivador, pero no un predicador. Y podrá mencionar a Dios y podrá citar quizás algún versículo, pero eso no es la palabra. No hay escudriñamiento, no hay profundidad de la palabra. Son simplemente motivadores, emocionalistas, sensacionalistas, chauceros. Eso es lo que nosotros estamos viendo detrás de los púlpitos del día de hoy. Pero no hay profundidad de palabra. Entonces soporta las aflicciones, le dice Pablo a Timoteo. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple la obra que el Señor te ha encomendado. Yo pienso que todos tenemos un ministerio que cumplir. Yo pienso que toda persona que estudia la Biblia tiene algo que enseñar. Cuando tú aprendes y aplicas a tu vida las enseñanzas, es inevitable no poder compartir con otro. Si a ti te funcionó, le funcionará a otro. Porque este mensaje es para todos. A partir del versículo 6, Pablo se vuelve un poco más emocional al momento de escribir. Yo sé que estoy para ser sacrificado. Yo sé, Timoteo, que estoy en los últimos días ya.
Yo quiero ver a Cristo venir en las nubes de los cielos, pero yo siento que ya no voy a durar mucho tiempo. El tiempo de mi partida está cerca, voy a morir. Y no voy a morir porque tenga algún tipo de enfermedad. No voy a morir porque me sienta desanimado y me eché ya a que mi cuerpo se deteriore. No, voy a morir porque creo que por las cosas que están pasando me van a quitar la vida. Y lo que sí te puedo decir con esta percepción, con esta circunstancia que está a mi alrededor, te puedo decir que he peleado la buena batalla. Estamos en batalla, mis queridos hermanos. Estamos en batalla, estamos en lucha. Por eso es que Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, decía: pongámonos la armadura de Dios, para que podamos resistir al enemigo. Pongámonos el escudo de la fe. Tomemos la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio. La batalla está. Dentro de las doctrinas bíblicas, dentro de las enseñanzas bíblicas, está el tema del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre Miguel y el dragón, que son los mismos. Cristo es Miguel y el dragón es Satanás. La lucha entre el bien y el mal, el conflicto cósmico que debe llegar a su final. Y mientras esa batalla se desarrolle, nosotros debemos continuar usando la armadura de Dios. Y como Pablo estaba imposibilitado porque estaba preso y sabía lo que estaba sucediendo, dijo: yo creo que ya pronto voy a morir, pero estoy seguro que he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos no se desaniman a mitad de camino? Pero Pablo no estaba desanimado. Él simplemente sabía que su tiempo había llegado y que todo lo que había hecho lo había hecho con convicción, con seguridad, sin nada de qué arrepentirse en cuanto al mensaje que presentaba. He acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo número 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia. La corona, mis queridos hermanos, la vamos a encontrar también en el libro de Apocalipsis. La corona es el símbolo de la victoria. La corona, cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, está haciendo una comparación de lo que ya había mencionado en capítulos anteriores con respecto al que milita, con respecto al atleta y con respecto al agricultor. Como atleta he corrido la carrera. Como soldado de Cristo he peleado la buena batalla. Y me espera la corona de justicia. Una corona que no hemos ganado por méritos, sino por los méritos de Cristo. En la Biblia hay dos términos para corona. Tenemos el término diadema, que es una corona que se hereda y se pasa de un padre a un hijo, o se usurpa también. Y esta es una segunda corona que se gana con esfuerzo, y se llama estéfanos. Y aunque la salvación no es por mérito, nosotros tenemos que hacer esfuerzos para conservarnos en la salvación, porque la salvación se puede perder. Si descuidamos nuestra vida espiritual, si descuidamos nuestra relación con el Señor, nos apartamos de la fe y nos perdemos. Entonces, cuando Pablo dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, es decir, he hecho mi parte y el Señor me ha dado la victoria y me tiene preparada la corona de justicia. Que el Señor la ganó por mí, pero la he conservado y el Señor me la tiene allí. He conservado mi salvación, he conservado la corona, la cual me dará el Señor, juez justo, porque me va a juzgar. Porque si Pablo empezó este capítulo hablando del juicio a los vivos y a los muertos, él sabía que el Señor lo iba a juzgar. Y todo lo había hecho con limpia conciencia. Me juzgará en aquel día. Si me muero hoy, bueno, ya se cierra mi caso, pero la ejecución del juicio vendrá. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuándo se efectuará una nueva etapa del juicio? Cuando Cristo venga por segunda vez.
¿Y por qué digo una nueva etapa? Porque a la luz de la Escritura hay 3 etapas del juicio. Aunque el juicio es uno solo, está la parte de investigación donde se registra todos los libros, porque el libro de Daniel habla claramente de que los libros se abrieron y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito. Y si eso está escrito es porque hubo una previa investigación. Cuando Cristo venga por segunda vez, se hará ahora una revisión de lo que escrito está en los libros. Y los que aparezcan en los libros serán llevados a la patria celestial, que aparezcan en el libro de la vida, porque Apocalipsis también habla del libro de la vida. Y los que no estén allí tendrán que esperar la tercera fase final, la fase última del juicio, que es el juicio ejecutivo, cuando entonces allí venga la famosa lluvia de fuego o lago de fuego que arde con azufre. Que eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí Pablo está concentrándose en yo voy a ser juzgado, estoy siendo juzgado y el juez me dará una corona de justicia en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, porque se prepararon para la venida del Señor. Versículo número 9. Procura venir pronto a verme. Y uno dice, bueno, Pablo termina aquí su disertación teológica. Y en medio de su tristeza, él termina hablando de la segunda venida de Cristo, para fortalecer la esperanza no solamente de Timoteo, sino su propia esperanza, es decir, yo espero la venida del Señor. Procura pronto a verme, Timoteo, ven a visitarme, porque Demas, una persona, me ha desamparado, se fue. ¿Por qué motivo? Según lo que dice Pablo aquí, amando este mundo, se desvió del camino, era un creyente, se apartó. Se ha ido a Tesalónica a vivir quién sabe cómo. No se le puede obligar, nos llena de tristeza, pero esa es su decisión. Y es precisamente la realidad de muchas personas. Muchos se apartan amando el mundo, se van a otros lugares, a pesar de que en Tesalónica había también una iglesia. ¿Qué sucedió con Demas? No lo sabemos. Hay cosas que no sabemos en este momento, las sabremos cuando Cristo venga. Pero es importante tomar en cuenta estos detalles y estas menciones que uno dice, bueno, pero ¿por qué tenía que hablar de una persona cuando está hablando del juicio y ahora presenta a un hombre que se apartó de la fe? Y es precisamente eso lo relevante dentro de esta escritura. Porque el caso de Demas puede ser el caso de cualquier persona el día de hoy. Demas se fue a Tesalónica, donde también había iglesia cristiana o había hermanos de fe, pero se fue amando el mundo. Si se arrepintió o no se arrepintió, no lo sabemos. Lo que nos interesa es saber si tú y yo estamos dispuestos a arrepentirnos de corazón y no ser como Demas, que se apartó del camino, y si en algún momento nos hemos apartado, la decisión está en ti si volver o no volver, no si Demas volvió o no volvió. Porque ya han pasado muchos años y no tenemos referencias de este hombre. ¿Veremos sorpresas en el cielo? Seguramente sí. Pero tú, si en algún momento te apartaste, ¿cómo vas a actuar? Sabiendo que tienes una familia de fe cerca. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. No dice que Crescente se apartó de la fe, ni dice que Tito, que seguramente es el mismo Tito de la carta que vamos a leer a partir del próximo video, no dice nada de que se hayan apartado de la fe estos dos hombres. Simplemente se menciona a Demas, que se apartó, se fue al mundo, amando las cosas de este mundo, pero tenemos la esperanza de que se haya arrepentido, no lo sabemos. Y después se mencionan a estos dos hombres que no sabemos los motivos por el cual dejaron a Pablo solo, pero se fueron quizás con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, no sé nada de eso. Por eso es que hay detalles que la Biblia no da, pero que nos ayudan a reflexionar. Lucas está conmigo, dice Pablo en el versículo 11. Lucas, el médico amado, está conmigo. El que escribió el evangelio que lleva su nombre, Lucas, que escribió el libro Hechos de los Apóstoles, acompañaba constantemente a Pablo, seguramente le ayudaba a escribir las cartas. Y hay una solicitud de parte de Pablo a Timoteo donde dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Fíjate que Pablo con tristeza dice, mira, yo sé que me voy a morir pronto, he peleado la buena batalla,
pero lo que me quede de vida, sean días, sean semanas, sean meses, no sé cuánto me queda de vida, permíteme también ver a Marcos. Y es un detalle no menor el hecho de que se mencione a Marcos, porque aquí vemos el tema de las nuevas oportunidades, porque Marcos fue un muchacho joven que al principio salió con Pablo y con Bernabé en el primer viaje misionero, pero se desvió de la obra misionera por algún motivo, desánimo, no sé, quiso quedarse más tiempo con su familia, quizás no se sentía preparado para toda esa gran cantidad de viajes que se hacían, es decir, no tenía esa madurez espiritual que le permitiera mantenerse en el ministerio, por lo menos en ese momento. A Pablo le desagradó mucho que Juan Marcos, que es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, y se cree que es el mismo que estuvo en el huerto de Getsemaní con una sábana y después salió desnudo por ahí. Si no han visto esas curiosidades del Evangelio de Marcos, lo pueden revisar estudiando los Evangelios. Entonces Marcos, en el segundo viaje misionero, reaparece y Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo dijo, no, yo vaya a ese muchacho. Se dividió Bernabé y Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Marcos. Y yo no sé cómo fue la obra de Bernabé y Marcos, porque no tenemos esa información. Lo cierto es que Marcos escribe el Evangelio, que es el más corto de los 4. Y seguramente Pablo escuchó de Marcos durante mucho tiempo y vio que Marcos había madurado. Y es entonces cuando le dice a Timoteo, mira, tráete a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Lo que me quede de tiempo, quiero estar con Marcos. Quizás se reconciliaron, quizás se habían visto antes, no sé. Pero lo bonito de esto es el tema de las nuevas oportunidades. Marcos tuvo una nueva oportunidad y la aprovechó. Y aunque algunos no creían en él, incluyendo a Pablo, Marcos demostró una verdadera conversión y ser un hombre útil al ministerio. Quizás a la vista de muchas personas nosotros no seamos de gran relevancia. Quizás no hemos tenido al principio de nuestra vida ese crecimiento espiritual tan rápido como otros y no nos han considerado como relevantes dentro de la predicación. Pero cuando el Espíritu Santo obra en ti y tú te dejas utilizar por el Espíritu, indiferentemente el tiempo que haya pasado, mientras te dejes dirigir por el Señor, puedes hacer una gran obra, incluso en contra del pensamiento popular de muchos. Ese no va a funcionar para eso. Y Pablo demostró su humanidad y también su error y hasta su prejuicio contra Marcos. Y a veces nosotros somos prejuiciosos con algunas personas. Pero fíjate que transcurrió el tiempo y se recuerda de Marcos y le dice, tráete a Marcos que me es útil para el ministerio. Si Timoteo y Marcos llegaron a ver a Pablo, no lo sabemos tampoco. Pero hubiese sido bonito que ese encuentro haya sido real. Que Timoteo haya llegado con Marcos a ver a Pablo y estando Lucas allí. No tenemos ese relato, no sabemos si pasó. Hubiese sido agradable saber qué pasó. Se nos queda esa incógnita, pero sabe, esas incógnitas que quedan de la Biblia se van a dilucidar cuando Cristo venga y podemos preguntarle qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con Jonás en Nínive? ¿Qué pasó con, qué te puedo decir, con la mujer Serofenicia después que su hija fue sanada? ¿Qué pasó con todas aquellas personas que fueron alimentadas por el Señor Jesús? ¿Qué pasó con Marcos, Pablo, Timoteo y Lucas? ¿Se encontraron? O sea, tantas cosas. Vamos a tener la eternidad para preguntarle muchas cosas al Señor que en este momento no se nos han revelado. Y yo he aprendido que cuando Dios nos revela algo es porque también quiere enseñarnos algo de vital importancia para nuestra vida. Porque lo que haya o no haya pasado con estos personajes nos hacen preguntarnos qué va a pasar conmigo a partir de este momento. ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da? ¿O las estoy desperdiciando? Versículo número 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. O sea que mientras Timoteo pudiera regresar para encontrarse con Pablo, Tíquico se quedaría en lugar de Timoteo para no dejar desamparada la iglesia de Éfeso.
Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Este versículo número 13, aunque parezca sin importancia porque habla de un asunto personal, oye, tráeme el capote. Tú dices, ¿qué me puede aportar este versículo a mi vida espiritual? Hermano, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque con este versículo nosotros podemos entender la diferencia de inspiración verbal e inspiración de pensamiento. Porque si toda escritura es inspirada por Dios, uno se pregunta, ¿qué es inspiración? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez eso? O sea, si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿qué es la inspiración? Cuando nosotros hablamos de inspiración, muchas veces hablamos de que, oye, cuando estoy enamorado me siento inspirado y empiezo a escribir desde mi corazón el sentimiento a esa hermosa señorita o no sé, la esposa, la novia, la amiga, no sé. ¿Okay? La mamá. Puede ser también que le escribas una carta y estás inspirado porque empiezas a escribir y te fluyen las palabras solas porque nacen de ti. Y a veces pensamos que eso es inspiración. Pero desde el término bíblico, la inspiración es la obra del Señor en su siervo, para que su siervo escriba con sus propias palabras el mensaje que Dios ha revelado. ¿Qué es lo que pasa con los dos tipos de inspiración? La inspiración verbal hace entender que Dios dicta el mensaje y el profeta o el siervo transmite el mensaje tal cual como Dios lo reveló. ¿Cuál es el problema con esta inspiración verbal? Es que si fuera verdad así, que Dios dicta y las personas escriben, ¿por qué los 4 evangelios son tan diferentes uno del otro a pesar de que convergen? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no son idénticos? Porque en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan funcionó otro tipo de inspiración. Se le dice inspiración de pensamiento. Inspiración de pensamiento es que Dios revela su voluntad de alguna manera y el escritor, el profeta, el siervo escribe con sus propias palabras, en su propio idioma, para que sea entendible en su tiempo el mensaje que Dios le ha revelado. Porque Dios obra en el profeta, no en sus palabras. Entonces podemos decir, ¿este libro o esta carta de 2 Timoteo fue inspirada? Sí. Entonces Dios le dijo a Pablo que le dijera a Timoteo que le trajera el capote y los pergaminos. No, eso salió de Pablo. O sea, Pablo está escribiendo un tema inspirado y aprovecha que se está comunicando con Timoteo, porque Pablo jamás pensó que sus cartas iban a formar parte de la Biblia, y escribe un asunto personal. Pero no quiere decir que Dios lo inspiró para decir, mira, Pablo, dile a Timoteo que te traiga el capote. No, él está inspirado en el mensaje y con sus propias palabras se acuerda de un asunto personal y lo escribe. ¿Por qué no se omitió? Porque Pablo nunca pensó que iba a ser un texto sagrado. Él simplemente compartió lo que sabía y aprovechó y narró una situación personal. Timoteo, tráeme el capote y los pergaminos. ¿Deja de ser entonces un texto inspirado? No. Porque el texto inspirado claramente nos ayuda a nuestro crecimiento, pero nos muestra que Dios da la libertad a sus siervos a escribir conforme a sus propias palabras, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Dirigidos por el Espíritu Santo. Y aunque parezca irrelevante, este texto no es irrelevante porque claramente nos indica cómo funciona la inspiración. Y aunque este versículo no sea inspirado porque es un asunto personal, nos hace entender cómo el Espíritu Santo obra en sus siervos. Cuando tú lees, por ejemplo, los libros de Reyes y los libros de Crónicas que presentan las mismas historias, te darás cuenta que los enfoques son totalmente diferentes. Mientras los libros de Reyes narran la historia de los reyes del sur y del norte, los libros de Crónicas presentan solo la historia de los reyes del sur, los descendientes de David, de la tribu de Judá, y hacen un resumen de todos los escritos anteriores, comenzando desde el Génesis. Cuando lees los libros de Esdras y Nehemías, aunque están en el mismo contexto, Esdras y Nehemías se conocían, presentan la historia desde 2 puntos de vista diferentes. Historias que a la final convergen. ¿Por qué? Porque ambos fueron inspirados, pero ambos escribieron con sus propias palabras. Y cuando el siervo de Dios
se deja dirigir por el Espíritu Santo, sus palabras son inspiradas, son guiadas, se unen a la voluntad del Señor para escribir en lenguaje humano un mensaje que el ser humano podrá entender. Y esto es clave cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, entender cómo funciona la inspiración. Versículo número 14. Alejandro el carcelero me ha causado muchos males. Nuevamente, un asunto particular. El Señor pague conforme a sus hechos. Un asunto particular con una lección. El Señor pagará a cada uno según las cosas que haga. Guárdate tú también de él. Un consejo personal. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Palabras que evidentemente muestran la revelación de Dios. Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Nuevamente, un asunto personal. Y después al final no le sea tomado en cuenta un acto de un verdadero siervo de Dios, ser perdonador. No le sea tomado en cuenta. Un asunto personal con una lección. Versículo número 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y no olvidemos que cuando Pablo comenzó este capítulo, le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. De Pablo siempre ha citado la Escritura. Ha mostrado sus convicciones y muchas veces presenta sus casos personales. Dentro de la predicación bíblica, en muchas ocasiones es prudente y hasta conveniente ilustrar algunas cosas que ayudarán a reforzar el mensaje. Por eso es que Pablo está hablando de situaciones personales, pero en cada situación personal muestra una lección o da una enseñanza. Y él prácticamente cierra este capítulo y toda la carta diciendo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿De qué león se está refiriendo? ¿Lo habían lanzado a Pablo a los leones? ¿O se está refiriendo a un león conceptual? Es decir, está hablando de alguien más, no de un león literal. La Biblia también nos presenta que Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque Cristo es el león de la tribu de Judá, en esta batalla de dos leones, del león de Judá y de un león rugiente, Cristo siempre saldrá victorioso. Y Pablo le dice a Timoteo, he sido librado de la boca del león. Por la protección del Señor, el Señor me librará de toda obra mala. Pero Pablo dijo, voy a morir. Pero el Señor me librará de toda obra mala, es decir, que yo haga cualquier cosa mala. Me preservará hasta su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y tú puedes decir, aquí se termina la carta. No. Aquí se terminó la disertación. Pero Pablo empieza a acordarse de algunas personas porque prácticamente es una carta de despedida. Y dice, saluda a Prisca y Aquila y la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Pobre Trófimo se quedó allá. Procura venir antes del invierno, Timoteo. Procura venir antes del invierno, no te demores. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con ustedes, con vosotros. Amén. Se despidió Pablo. Aún nos quedan un par de cartas más y un estudio bastante amplio con la carta a los Hebreos, que posiblemente también fue escrita por Pablo. Pero aquí Pablo está haciendo su despedida. Pablo evidentemente murió. Murió posiblemente antes de la destrucción de Jerusalén, porque no hay registro de la destrucción de Jerusalén.
La última referencia que tenemos de Pablo, aparte de sus cartas, es la que Lucas describe cuando está en Roma preso, viviendo en una casa alquilada, casa por cárcel. Allí estuvo 2 años y habló con muchas personas. Algunos le creyeron, otros no. Ser ministro de la predicación no es sencillo, es un privilegio. Está cargado de bendiciones, pero no es una obra sencilla. Es una obra de sacrificio. Los que somos padres, los que hemos formado un hogar, no es fácil lidiar con los problemas de la hermandad sin reflejar esos problemas en nuestras casas. Hay pastores que son indiferentes, hay pastores que les da igual todo, que uno ni siquiera sabe por qué estudiaron ministerio, no sé si por prestigio, no sé. O quizás las mismas cosas adversas lo han desanimado mucho. Pablo mostró que era un verdadero siervo de Dios, demostró que tenía preocupación por toda la hermandad, pero Pablo no dejó de ser un ser humano que tenía sentimientos, que lloraba, que se sintió solo, que tenía el deseo de volver a ver a su hijo Timoteo y quería quizás hacer las paces con Marcos. No lo sabemos con exactitud qué pasó en todo esto, porque tenemos información necesaria para alcanzar la salvación, pero no tenemos todos los detalles de la historia. Hoy nosotros podemos seguir escribiendo la historia del pueblo de Dios. Y quizás sea momento de orar más por nuestros pastores y quizás sea momento de ayudarles más en su propio crecimiento espiritual. Porque quizás algunos están desenfocados, otros están desanimados y otros queriendo hacer las cosas bien, no son valorados por sus mismos feligreses. Los pastores en sí no tienen amigos. Sus amigos son su familia y a veces su familia sufre las mismas penalidades que ellos sufren. Pero lo que nunca va a perder un verdadero siervo de Dios, indiferentemente de la situación que estén viviendo, es su confianza en el Señor. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que mantengamos firme la fe, que podamos reavivar nuestro espíritu a través de su palabra y que indiferentemente de la situación que estemos pasando, que podamos compartir este mensaje a tiempo y fuera de tiempo, para que podamos ayudar a otras personas a fortalecer su fe y su esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti